Alianza After Hours. Hola, muy buen día. Esperamos pues que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta nueva versión de nuestro podcast Alianza After Hours. Ya completando 3 meses desde que lanzamos este producto que ha sido pues bastante querido por la audiencia. Estoy aquí con Felipe Campos, nuestro gerente de estrategia y de investigaciones. Pipe, ¿qué hubo? Yo, Eddie, ¿cómo anda? Sí, 3 meses ya, ¿no? Eso significa que cuando uno se divierte y hace las cosas con cariño no se sienten, ¿no? Es rapidito. El tiempo se le empieza a pasar volando. Sí. Sí, efectivamente ya imagínese usted el podcast número 16. Entonces pues... muchas gracias por acompañarnos y bueno, Pipe, yo creo que esta semana, una semana súper movida, yo creo que las semanas más volátiles que hemos visto en este año. ¿Usted cómo está viendo este tema? Yo creo que tenemos muchos temas globales en esta oportunidad. Lo invito, no sé si le parece de una vez a que entremos a nuestro balance de la semana, lo bueno, lo malo y lo neutral. Vaso medio lleno y medio vacío. Sí, sí, David, como usted dice, la semana fue el último podcast, pues, habíamos hablado de ciertos riesgos que había, ¿no? Estábamos como pendientes de si el tema del desempleo nos iba a llevar por el camino de una recesión en Estados Unidos y les contábamos que eso era largo, que eso dolía, pero nunca nos imaginamos que el lunes iba a arrancar en una crisis tan brava, eh, un poco desproporcionada, pienso yo. Mucha gente lo mencionó, los indicadores de riesgo se dispararon, las bolsas estaban cayendo 5% en el pre-market antes de que abran, lo cual era como excesivo. Obviamente el tema del desempleo se mezcló con la subida de tasas del Banco de Japón, entonces el mercado estaba en pánico completo. Eh, y es muy particular porque desde el lunes hasta el viernes el mercado se recuperó completamente, tan completamente que el mercado terminó en 0% de cambio semanal en el Standard Poor's 500. A mí me encanta cuando los mercados hacen esto, no porque haya rebotado, no porque esperara que rebotara, sino porque es muy simbólico. Cuando el mercado dice, no, ¿sabe qué? Tan mi idea tengo que hacer que lo voy a volver exactamente a los mismos niveles en que arrancó, eh, a los que cerró el viernes pasado y arrancó todo el pánico. Entonces, por supuesto, un día malísimo y 4 días de recuperación enormes que vinieron acompañados, por supuesto, por una noticia el miércoles en el que un miembro clave del Banco Central de Japón dijo, oiga, nosotros no vamos a subir las tasas, no vamos a seguir subiendo las tasas si estamos en presencia de crisis en los mercados, que es exactamente lo que suele suceder con estas crisis. Y no es que siempre terminen hacia arriba como pasó esta semana, pero siempre hay como este tema de una pataleta de los mercados y los bancos centrales reaccionando. Pues también lo dijimos la semana pasada, lo que viene ahora es reacciones de bancos centrales, ya sea de la Fed o de Japón, que fue en este caso Japón. Y ese es un diálogo que se da entre los mercados a medida que la tasa de desempleo se deteriora. Entonces la tasa de desempleo se va deteriorando, puede llegar al 5, puede llegar al 6, puede llegar a donde quiera si se termina acelerando, señalando recesión, y los mercados lloran y la Fed baja más la tasa. Los mercados lloran y Japón dice que no va a subir la tasa. Y ese es un diálogo que eventualmente si hay una recesión termina, pues obviamente con muchísima volatilidad, pero el mercado termina más abajo de donde arrancó, pues porque al final descuenta el deterioro económico. Si es el camino de una tasa de desempleo al 6 o al 7, alguna cosa bien brava. Eso no lo sabemos, pero digamos que esa canción que tocamos esta semana la hemos visto antes, y fue impresionante. El mercado hizo una pataleta gigante el lunes y el Banco Central de Japón le llevó su tetero, el miércoles inmediatamente a los mercados y los mercados se moderaron. Ahora, ¿cuál es la esencia de la crisis? Alguien dirá, es la subida a Japón, o alguien dirá, alguien es, mucha gente lo dice, yo no creo que esa sea la esencia de la crisis. Para mí la esencia de la crisis es el desempleo y la posibilidad de una recesión, que bien lo nombraron algunos analistas internacionales con los que coincidimos mucho o que lo describieron mejor que nosotros, mejor, es cuando la tasa de desempleo se comienza a deteriorar, ese carry trade, que es ir y prestar plata en Japón al cero o negativo, ya no es al cero, ahora le toca pagar una tasa, y después invertir en el mundo y tomar ese riesgo en el que uno tiene plata gratis. eh, sí, si me la ponen más costosa, que es cuando el Banco de Japón sube la tasa, pues duele. Pero ellos decían, pero ese no es tanto la esencia de la crisis. La esencia de la crisis es que si el desempleo aumenta, me aumenta la volatilidad. Yo cambio a un escenario de mayor riesgo y ya no es tan fácil, no importa que la plata sea al 0, o al 0,25 o al 0,50. Yo ahora donde voy a invertir voy a tener más riesgo. Entonces decían, sí, obviamente hay un tema de carry trade, pero toda la esencia es el camino que va a tomar la tasa de desempleo en la medida que la Fed subió una barbaridad las tasas y ahora está comenzando a tratar de bajar.
y Banco de Japón está siguiendo detrás, subiendo las tasas. Esto ya lo hemos vivido en muchos episodios. El Banco de Japón no es el que arranca, es el que cierra la puerta. El Banco de Japón alza las tasas mucho después de que la Fed llevaba una época de subida de tasas. Entonces, bueno, fue una semana bien tremenda y vamos a seguir así. Mi expectativa es que sigamos así, que vienen la próxima semana datos de inflación y el mercado va a ir jugando con este tema de qué tanto se puede estabilizar y a la expectativa de que la Fed en septiembre llegue con algún mensaje importante, que fue algo que se movió bastante durante la semana. El lunes, pues en un lunes negro, como lo mencionamos aquí, un lunes que fue muy trágico, que es rara vez ver un lunes de ese estilo, con tan pocas noticias, con noticias que ya se conocían, porque cuando nos fuimos a dormir el viernes ya lo de Japón se conocía, ya el desempleo se conocía, que arranque tan fuerte, las probabilidades de la Fed de una reducción de 50 básicos en septiembre estaban al 100%. Arrancaron el lunes diciendo, esta Fed va a hacer una reunión de emergencia, no va a esperar hasta septiembre. Así de nervioso estaba el mercado, así de pataletudo estaba el mercado pidiendo una intervención de la Fed. Dado que Japón fue el que intervino, al final de la semana, las probabilidades de que reduzcan 50 básicos para la reunión de septiembre, que es el 18 de septiembre, se redujeron eh, al 53%, del 100 o del 99% al 53%. Entonces el mercado de todas formas está llorando, no es un bebé que está llorando. Ese llanto, bueno, para los que son papás, bueno, yo hace rato no estoy con bebés, pero es un llanto que no ha terminado, pero ya no es la pataleta fuerte, pero está ahí pendiente, de que de todas formas sí hay una posibilidad de 50 básicos en la reunión de septiembre, y ustedes ahí en esas tablas raras pueden ver también que igual hay una probabilidad de 93% que hayan tres reducciones de tasa este año, e incluso un 7% de que hayan cuatro reducciones, o sea, que bajen de una vez los 100 básicos. Entonces aquí, este fue la otra, digamos, la forma en que se cambiaron las probabilidades de la Fed, de lo que esperan para septiembre. También fue un marcador bien interesante de lo que terminamos viendo en los mercados. Entonces, esto va a continuar, digamos, aquí voy terminando la historia de todo esto, todo este tema internacional. Mi mensaje es que yo creo que va a continuar, pero como es una opinión, eso es tal cual, estoy pensando en el hígado, no estoy muy seguro, pero yo creo que la señal del desempleo es una señal muy seria de deterioro que va a continuar, y a medida de eso vamos a ver llantos y teteros, mientras el mercado trata de encontrar dónde tener un piso ya más fuerte. Eh, También hay que estar, digamos, el punto aquí importante la próxima semana es cuando arranque y los indicadores de volatilidad. Yo quiero ver si los indicadores de volatilidad van a lograr estar más abajo de donde pudieron llegar, digamos, en este momento, durante la semana que acaba de terminar. Y ahí, David, para mí ese es como un tema clave que yo creería que podemos meter el análisis técnico de la semana de una vez. eh, y es la volatilidad que se vivió la semana que acaba de terminar. Entonces, la receta técnica, ahí yo echándole la sal al mercado, que de hecho no, el mercado no tuvo ninguna sal, el mercado aguantó muy bien. Y ese es un gráfico ahí como raro, pero solamente como tratar de darles algunos mensajes. Esa es la variación anual del dólar. El dólar en este momento ya está devaluándose una gotica en términos de 12 meses, ¿no? No en el año corrido, pero de 12 meses, pues porque se compara el 4100, el 4040, lo que sea que está el dólar con 3900 y cosas así. Y la línea azul es el VIX, eso es el nivel, digamos, esa es la línea que fue muy extraña el día de esta semana. De hecho, donde terminó, es un nivel ahí, donde se movió, no es el nivel que estuvo el lunes en la madrugada, que estuvo pues allá arriba casi en lo máximo de la pandemia. O sea, el lunes arrancó de una forma muy desorbitante. Pero aquí el mensaje de la receta técnica y lo que quisiera dejar es como algunos, yo los llamo más como reglas de servilleta para esta crisis que es tan difícil seguirla. Es si el VIX logra irse debajo de los 20 puntos, o sea, anoten ahí 20 puntos, es que es un indicador que de hecho era el nivel donde estaba el VIX antes del lunes, o sea, el viernes hace 8 días. Si se logra ubicar por debajo del 20, yo digo, sabe que esto no se va a desarrollar tan rápido, va a tomar tiempo y el mercado ya se calmó y el bebé ya se durmió y no hay problema. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero si el VIX no se puede ubicar por debajo de los 20 puntos, yo creo que estamos en un piso diferente de volatilidad. O sea, en la línea azul vamos a vivir digamos, a ver un choque en la estructura de volatilidad y vamos a estar en los niveles más altos de volatilidad. Y eso tiene muchas inconveniencias. Una de esas, pues, el llanto y el tetero y las acciones cayendo y subiendo y cayendo y subiendo, pero cayendo más de lo que suben. Pero tiene un definido impacto en el dólar, que son las cosas que más le preguntan a uno.
Y pues si, de nuevo, si las próximas semanas el VIX no logra ubicarse por debajo de 20 y comienza a chocarse, y la próxima semana hay inflación en Estados Unidos, que lo estoy chiveando ahí un poquito en el tema de calendario, que es un dato bien importante. Si el VIX, con todo eso, que la inflación ha sido una bendición para los mercados este año, o sea que viene una bendición para el mercado la próxima semana, para tratar de que la volatilidad ya se baje. El VIX es un índice de volatilidad que lo he nombrado así rapidito, pero asumiendo, digamos, que esa parte está reconocida. Entonces, finalmente, si ese indicador se mantiene por encima del 20, pues eso le dice a uno que el dólar se debe mantener por encima de 4.000 y que tenemos un cambio en la estructura, digamos, en los rangos de volatilidad mientras dure este camino hacia la recesión. Muchas veces ustedes ven las recesiones pasadas, más 2001, más 2008, pues el VIX se cambiaba de cuadro y pues el dólar nuestro sufría un rato o un ratote, dependiendo de la volatilidad. Entonces, ahí los dejo con esa historia que queda en continuará con varios mensajes. Un mensaje es, oiga, se recuperó el mercado total. ¿Por qué? Porque hubo llanto y hubo tetero. Y eso es lo que el mercado va a seguir pidiendo a medida que la tasa de desempleo se va distorsionando, se va subiendo rápido. Pero aquí lo que nosotros queremos para los temas de corto plazo es vigilar la volatilidad. Si la volatilidad se estabiliza en niveles altos, entonces todos los activos se van a estabilizar en niveles de emergencia. Dólar por encima de 4.000 acciones no van a poder subir fácilmente. Todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Y yo creo que la próxima semana podemos darnos como una vista de si va a haber o no, o si va a continuar este choque de riesgo. Que como le digo, pues esa semana fue un sub y baja tremendo, fue un yoyo exactamente. Pipe, venga, yo le cierro ahí o haciéndole una pregunta y es, frente a la visión que nosotros hemos manejado, mediano plazo sobre los activos y que el tema de dólar dándose la vuelta, este escenario termina cuadrando, es decir, al final un escenario de enfriamiento económico de los Estados Unidos y una Fed, como usted lo mostró ahorita, ya con unas probabilidades súper altas de que empiece a recortar, al final de lo que hemos venido hablando en buena medida, ¿no? A lo largo de todo este año e incluso desde el año anterior. Sí, a mí, digamos, para quienes somos pro Latinoamérica y creemos que hay un cambio de fuerzas en el mundo y que la gente va a abandonar tanta concentración en dólares y en Estados Unidos y va a invertir en el resto del mundo y que los commodities van a verse mejor y todo esto, la llegada de una recesión es como rara, porque una recesión pues le venden a uno Latinoamérica. Es muy raro que lo compren y de hecho esta semana con Latinoamérica le fue muy bien, lo cual es una muy buena señal. Pero eventualmente en una recesión digamos, el petróleo puede caerse a $20 durante la recesión. Lo histórico es que se caiga más, se caiga 70%, 60%. Entonces en una recesión no le va bien. Pero las recesiones son los que han hecho estos grandes cambios de tesis de inversión. Los últimos 40 años, cuando llega una recesión, es como, yo siempre digo, es como un batazo de racionalidad a los inversionistas. En la recesión del 2008, los inversionistas eran, "Uy, no puedo seguir invirtiendo en este tema del subprime, no puedo seguir invirtiendo eh, digamos, en las tesis que se estaban manejando en ese momento y cambia toda la tesis de inversión hacia adelante. En el 2001 fue lo mismo, en el 2001 se odiaban a los países emergentes y llegó el batazo y la gente dijo, no, pero pronto los emergentes sí tienen plata o sí están baratos. Entonces, para mí la recesión es una bendición porque Ujú. termina ciclos y arranca cosas nuevas. Pero lo que dura una recesión es supremamente doloroso, que le puede tumbar $20 el petróleo, como le digo, el dólar eso se le sube unos $500. Y entonces, pues dicen, esa tesis de ustedes es muy chimba y por eso les contamos todo lo de la semana pasada y la antepasada, en donde una cosa son las tendencias y otra cosa son los choques. Entonces, para mí es bienvenida la recesión, siempre lo he hecho. No es que uno tenga la capacidad de predecir la recesión, pero lo que Alianza ha dicho desde el 2017, 18, 19, cuando nosotros éramos muy negativos Colombia y muy alcistas dólares, lo decíamos, lo único que puede cambiar esa tendencia es la llegada de una recesión. Alguna gente lo confundió y dijo, es que Alianza está pronosticando una recesión. Decimos, no, cuando llegue, cuando llegue es la puerta a los cambios de ciclo. Y esa puerta que se iba a abrir en el 2020, pues llega la pandemia y fue una recesión atípica, llegó muchísima plata y se alargó 4 años más esta historia de invertamos solo en los mercados gringos. Entonces, a mí no me da miedo la recesión, entonces como estoy hablando como con dos tragos encima, no, a mí no me da miedo, claro que sí me da miedo, Dos es terrible vodkas. la recesión. Sí, los vodkas encima, exactamente, pero no es una cosa que sea el fin del mundo y las recesiones no son eternas, como decíamos la última vez. Y si le va bien a Latinoamérica, como le fue bien esta semana, pues se puede vivir con ella.
No, listo. Bueno, yo creo que ahí ese tema global quedó muy bien. Y pues yo le voy a hablar del tema local, pero sabe que nos faltaba un tema aquí en lo internacional que también puede, o sea, si, como si fuera poquito todo lo que usted nos contó, pues tenemos un cambio en lo que está sucediendo en la política americana, ¿no? Y aquí se están ajustando las probabilidades. Sí, hay un tema ahí que me lo brinqué en toda esta historia que acabo de contar y digamos que nosotros todavía no tenemos un veredicto del tema político en el sentido de que nos parezca mejor. Yo creo que si hay una recesión, ambos candidatos van a llegar a tener ayudas a los mercados y no va a ser indiferente los mercados quién termine ganando. En principio, los mercados prefieren un poco a Trump cuando antes lo odiaban hace 4 años al principio, bueno, lo que se hace más tiempo. Eh, pero por ahora yo no estoy seguro si lo de las elecciones lo podemos meter al mercado. Pero seguramente va a ser uno de los temas que vamos a hablar todo el tiempo en el cuarto trimestre del año. Y bien sorprendidos porque esto es un mercado serio, esto no es como les mencionábamos que por ahí había una encuesta que Kamala había vencido a Trump por un montón de puntos y decíamos esa encuesta no tiene mucho como respaldo técnico. En la muestra pareciera que me hubiera metido muchos demócratas, lo que sea, pero esto del mercado de apuestas es mucho más serio. Y bueno, se alinearon las apuestas y ahora Kamala Harris le gana por un poquito a Donald Trump. Entonces yo no tengo todavía una conclusión de qué significa eso, pero yo les diría, no es el tema todavía. Pero desempleo con cualquier político que llegue, con cualquier presidente, yo creo que al final el presidente va a llegar a ayudar mucho a los mercados. Bueno, no, listo, muy bien. Ahí yo creo que cerremos Entonces, este tema global, si sí, le cerremos parece. ahí. No sé, me asustó el tema de de la señal. ¿Sí me No, no, está no, ahí vamos oyendo? bien, ahí vamos bien. Ah, bueno, Déjeme, listo. yo retomo aquí el A ver, tema con Colombia y lo empatamos otra vez con unos ejercicios muy interesantes que realizamos en el equipo para compararnos con la región y poder debatir qué es inflación y qué son precios, ¿no? Que lo vamos a meter un poquito más adelante. Pero la noticia arranca, Pipes, con el dato que se publica al final de la semana anterior y es un dato en Colombia que al final nos muestra que efectivamente vamos a terminar de pasar ese bache en donde la inflación no cayó. Duramos 3 meses con una inflación entre el 7,1 y 7,2% y ya en el mes de julio retomamos la tendencia bajista, rompimos ese 7% a la baja y ya nos estamos situando por los lados del 6,86, 6,90%. Al final fue un dato muy en línea, Pipe, con lo que nosotros estamos esperando en Alianza. Nosotros estábamos con un pronóstico mensual por los lados del 0,21 y el dato salió 0,20%, entonces estuvimos muy contentos porque al final estuvimos muy acertados con ese pronóstico y como le cuento, la variación interanual pues nos vuelve a mostrar esa caída que estábamos esperando y que esperamos se continúe dando en lo que resta del año. Cuando uno lo mira por componentes, ustedes ven ahí alimentos, que ya vamos a ver un poquito más adelante, alimentos se ha venido moderando de manera muy importante, aunque ha mostrado algo de repunte en esta última parte, en estos últimos meses que hemos conocido, pero en general cuando uno compara todas las divisiones de gasto, ve o caídas o que se quedaron en un nivel, digamos, muy similar. Es decir, unas variaciones interanuales que están retrocediendo y que nos dan pie también a pensar que esa tendencia bajista, podría seguirnos ayudando en lo que resta del año. Tal vez el componente más importante, más allá de las divisiones, de si es alimentos, de si es vivienda, de si es diversión, etcétera, etcétera, que creemos nosotros nos está dando la mano, es un componente técnico y es básicamente el tema de la base de comparación que nos ayuda mucho a seguirnos moderando. Y la historia de esta gráfica nosotros la hemos mostrado en varias oportunidades, esta tablita, pues es que cuando usted se compara este año en enero, en febrero, en marzo, siempre se compara con el enero, febrero, marzo del año inmediatamente anterior. Y allí construye usted la variación anual de la inflación. Lo que nos estamos dando cuenta, lo que uno ve aquí en esta tablita, que puede resultar un poquito confusa, pero al final no lo es tanto, es, fíjense ustedes que en enero, para poner un ejemplo, uno tenía unas variaciones muy altas en enero del 2023, una variación del 1,80%, que básicamente cuando uno la compara con la variación de enero del 2024, que fue 0,92, pues uno tiene una caída muy importante frente a lo que tuvimos hace un año. Y esa historia nos acompañó en enero, en febrero, en marzo, pero ya en abril, mayo y junio, pues encontrábamos que esas diferencias entre lo que estábamos marcando en el 2024 y lo que teníamos en el 2023 no eran muy amplias, de tal manera que allí en esos 3 meses fue donde nosotros decíamos, luce difícil que la variación anual caiga, que esa inflación que estaba en el 7,1 pase por debajo del 7%. Ya ahora, en este mes de julio y en lo que resta del año, volvemos a tener ese efecto base de comparación. Es decir, cuando nos comparemos contra los meses de septiembre, octubre, noviembre del 2023,
creemos nosotros que nos vamos a comparar contra una base alta y es allí donde nosotros tendremos espacio para moderarnos. Entonces, aquí el mensaje, Pipe, es que nosotros, pues sí seguimos creyéndole a la tendencia bajista de la inflación. En este momento, pues como ya les decía, estamos con una inflación que rompe el 7%, se alejó ya bastante de esos niveles máximos que teníamos por allá en marzo del 2023, que eran básicamente el doble de lo que tenemos ahora, y con ese 7,8, 7, perdón, 6,8, 6,9 que tenemos ahora, creemos que estamos pavimentando con esta inflación el camino para seguir bajando. Nosotros en Alianza nos imaginamos una inflación que puede terminar este año por un lado del 5,6, 5,7%. La tendencia debería ser bajista, pero también reconocemos que de repente hay unos choques. Entonces ahí uno puede tener en la mitad algo que ya hemos hablado y es ese, de repente ese ajuste del diésel del cual el gobierno ha venido hablando en repetidas oportunidades. Vamos a ver si se materializa o no. Y el otro, pues es el tema del dólar sobre el cual pues, nosotros somos muy incisivos también aquí. Ese dólar, si se nos mueve o no, pues va a generarle una presión a los alimentos y eso termina también trasladándose a la inflación total. Entonces, el gran mensaje, Pipe, yo creo es una inflación muy en línea, nos sigue abriendo el espacio para que el Banco de la República siga jugando sus cartas y de repente se anime ahora sí a 75 puntos básicos, nos sigue pavimentando la bajada o el tobogán desinflacionario del cual hemos venido hablando desde inicios de este año y que el efecto base de comparación lo va a acompañar y pues nos imaginamos pues nosotros que, como le digo, esta inflación o desinflación va a permitir una política cada vez más expansiva por parte del Banco Central. Sí, bueno, aquí hay varias cosas para resaltar. Yo diría, lo primero es como felicitaciones, ¿no? La Alianza tuvo el dato más cercano a lo que terminó dándose en las encuestas. Por ahí me han felicitado, yo no debería tomarme los créditos, pero me los tomo a veces. Pero obviamente es David y su equipo el que hicieron el pronóstico, entonces muy bien, David. Yo ya he mencionado esto, ha sido todo el año, en realidad todo el año la inflación no ha traído sorpresas, digamos. Entonces a mí a veces como que me extraña las discusiones, es que ahora está pasando que los servicios no bajan lo suficiente, y en realidad son cosas que siempre se han visto cuando la inflación baja, pero ha bajado muy en línea. Entonces yo no he visto nada raro. Sí estamos vigilando cosas, ¿no? Y eso es parte de lo que les vamos a contar ahorita, porque hay cosas que nos llaman la atención. Yo creo que en Colombia las cosas se van a seguir dando bien. Nosotros pues, hace más de 12 meses o 15 meses hemos dicho hay que invertir en bonos y en renta fija y en CDTs y todo eso, porque el problema no es que la inflación no baje del 13 al 4. Nosotros hemos siempre dicho que eso debería pasar a no ser que haya un nuevo choque. Pues que eso, digamos, por principio uno no invierte diciendo es que va a haber un choque, porque los choques por definición son choques, nadie sabe que vienen. Eh, lo difícil es saber si la inflación va a bajar del 4, pero nosotros hemos sido como muy convencidos de que la inflación sí va a bajar y que confían en que va a llegar al 4. Yo creo que va a llegar al 4 en el primer trimestre del próximo año. Eh, pero el punto aquí importante es si vamos a poder bajar del 4 o si va a pasar algo que está pasando en la región, ¿no? Entonces aquí Ujú. es donde queremos echarles el siguiente cuento, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Ahí yo creo que ahí traemos, de hecho, el meme de la semana, Pipe, y es que no solamente nos quedamos con este dato que salió, que como le digo, pues estuvo muy en línea y ahí gracias por las felicitaciones, sino que se dio toda una discusión también, o sea, al respecto de, ¿estamos logrando ya contener los precios o definitivamente nos quedamos fue con un problema en donde los precios se subieron mucho y las variaciones son las que se están acotando? Y ahí hay una diferenciación que yo vi usted en redes se jugó ahí su mundial, sus olímpicos en redes, intentando explicar qué es lo que está sucediendo en materia de variación de precios y en materia de los precios como tal. Altos se nos quedaron. Sí, bueno, aquí viene el tema del meme de la semana, en el que vamos a divagar un poquito. Primero, el meme de la semana que es muy sencillo, eh, y es una cosa, son los niveles de precio y otra cosa es la inflación. Que la inflación baje no quiere decir que algo se ponga más barato. Nada se va a poner más barato. La inflación baja significa que esa cosa que usted quiere comprar se está poniendo un poquito menos cara, un poquito más cara, pero no ya mucho más cara. O sea, siguen subiendo los precios porque la inflación es un cambio en precios. Eh, pero que la inflación baje, pues le dice a uno que se va aplanando un poquito esa subida de precios. Entonces, nunca mezclen inflación con precios. Precios es una cosa, inflación es el cambio en el precio. Entonces, aquí cuando Padme cree que porque la inflación bajó al 6 entonces ya todo está más barato, pues el tipo le dice, no, sabe que démonos un tiempo,
porque no tiene sentido lo que usted acaba de decir, esa es como la idea del meme. Entonces, bueno, en general, voy a hablar un poquito de inflación, aprovechando el meme de la semana, pero un poco más hacia el futuro, como cosas que nosotros estamos vigilando y que son las que nosotros, o sea, nosotros siempre hemos, nos hemos preocupado por la parte volátil de los indicadores, lo cual es como un contrasentido porque cada macroeconomista tradicional, no solo en Colombia, sino en el mundo, no le preocupa la parte volátil porque por definición no se puede predecir, digámoslo así. Le preocupa la parte no volátil, la parte núcleo, la parte estable, le quita alimentos, le quita energía. Eh, en este caso, para Colombia, para mí es quitarle alimentos, es una barbaridad. Y pues digamos que la esencia es, los choques vienen por ahí. O sea, cada subida de la inflación colombiana por encima del 4 los últimos 15 años vienen de los choques de alimentos, no es nada más. Lo que pasa es que una vez se da el choque de alimentos, usted comienza a ver grietas en otros sectores. Y entonces a usted le preocupa lo que está pasando en energía, le preocupa lo que está pasando en servicios, le preocupa lo que está pasando en otras cosas. Y bien, eso está bien. Pero lo que muestra las grietas es el choque en alimentos. Entonces, alimentos se vuelve un componente clarísimo para Colombia. ¿Y qué mueve alimentos? Pues nosotros ya les voy a mostrar, pues es el dólar, más que todo. Entonces, en últimas, nosotros siempre estamos vigilando qué puede desviarnos de esa llegada a la inflación de Colombia hacia la meta del 3%. Entonces, aquí en el gráfico de la izquierda ustedes ven pues, que la reducción ha sido bastante buena en Colombia, pues no tan rápido como uno quisiera, porque obviamente le han subido la gasolina, entonces la de vuelta. En la subida hasta el 13 la gasolina no tuvo nada que ver. O sea, nosotros llegamos al 13 y eso fue en diciembre y la primera subida de gasolina fue en noviembre del 23. Entonces, nada que le podamos echar la culpa a la subida de los precios eh, de la inflación hasta el 13% por el lado de la gasolina. Pero sí que ha afectado a la gasolina, pues que la de vuelta ha sido más lenta, ha sido por ahí 150 básicos más lenta, deberíamos estar al 5 o al 5 y pico, si no hubiéramos tenido que subir la gasolina. Ahí sí ha afectado el tema de la gasolina. Pero la pregunta es, ¿qué tanto podemos confiar en llegar al 4? Y nosotros hemos argumentado que llegar al 4 no fue difícil en ninguna parte del mundo. Nosotros vamos tarde, listo, entonces sabemos que vamos tarde por un choque de dólar tardío y todo esto, pero uno no piensa que el problema sea el 4. Lo que pasa es que la región, que ha estado bastante como recelosa de bajar las tasas de interés, vio su inflación llegar al 4 un poco, algunos la vieron llegar al 3 y está comenzando a rebotar. Y ese es un dolor de cabeza para para la Colombia en 12 meses, no para la Colombia de hoy, pero siempre puede ser para la Colombia del segundo trimestre del próximo año, por ejemplo. Entonces hay que vigilar eso, porque puede ser que, no sé, puede ser que la inflación de largo plazo de Colombia ya no sea el 3 sino sea el 4. Y el 3 la verdad, no fue más de una década. O sea, no es que Colombia siempre ha tenido inflaciones al 3. Puede que algo esté cambiando estructuralmente y por eso uno entiende que los bancos centrales sean tan cuidadosos en el tema de tasas. Pero de alguna forma, si el banco pues se da cuenta que no, que la inflación de largo plazo es otra en el país, de pronto baja tasas más tranquilo y sabe que listo, que ya no hay que poner una meta al 3 sino de pronto una meta al 4. Pero eso no lo sabemos ahora, pero es preocupante que la región esté comenzando a rebotar. No porque Colombia le va a pegar mañana, pero que Colombia le puede pegar en 8 meses y hay que vigilar eso. Y parte del rebote, gran parte del rebote que se ha visto en esos países, ustedes ven México al 5,57 y Brasil al 4,60, bueno, esa mezcla de Brasil al 4,5 y Chile al 4,60, pues hay elementos que hay que parar de bolas. Y gran parte de esos choques es la parte de alimentos. Por ejemplo, alimentos en México ya está el 7,77, muy ligado al rebote reciente del dólar, que de una vez ha comenzado a afectar ese componente. Y cuando alimentos comienza a jalar, pues usted comienza a ver el giro de las inflaciones. Por eso es preocupante. En Colombia, por ahora, alimentos también ha estado rebotando. Hay que vigilarla, pero digamos al 5 está bien. 5 inflaciones de 5 de 4 no hay problema porque eso significa que el resto de componentes van a acercarse del 4 al 5. Les digo, por eso, ahí uno no se preocupa, pero si uno comienza a ver alimentos al 7 al 8 al 9 como está viviendo México, uno debe abrir los ojos y decir qué está pasando. Yo diría México es dólar, es lo que está pasando en el dólar. ¿Cuál es el componente que más le importa a uno en el tema colombiano? Como les mencionaba, de las sorpresas que pueden ir hacia el futuro, es el dólar, es lo que más vigilamos nosotros. Como por ejemplo para Estados Unidos, lo que más vigilamos nosotros es el petróleo. Y de nuevo les insisto, lo primero que hace un macroeconomista es quitar el efecto del petróleo. Y por eso nosotros en Alianza les decíamos, la inflación gringa en el tercer trimestre se desploma por efectos base del petróleo. No sé cuánta gente estaba hablando de eso porque los gringos estaban pensando que la Fed ni iba a subir tasas este año. Entonces, esos efectos son muy importantes porque al final de cuentas la inflación que usted paga es esa. Usted no la paga, por favor, no, por favor, súbame el salario jefe con la inflación núcleo, ¿no? O por favor,
no sé, páguenme con la inflación de alimentos, nada de eso, es la inflación total la que importa. Y en el gráfico de la izquierda ustedes ven el dólar en la línea azul y la inflación de alimentos en Colombia. Entonces la inflación de alimentos, como les digo, no es grave en este momento en Colombia, pero hay que vigilar. ¿Qué es, digamos, qué haría preocuparnos si nosotros cambiar sendas de inflación y comenzar a activar las alarmas? Un dólar a 4.500. Entonces uno no lo puede predecir, pero sí puede reaccionar. La última vez que el dólar, cuando llegaron las elecciones y el dólar se subió hasta los primero 4.200, 4.700, después descansó y después 5.000, nadie salió a cambiar proyecciones de inflación, ni siquiera nosotros alcanzamos a ser tan reactivos en ese momento. Y después eso significó que la inflación no bajara al 9, no cambiara la tendencia al 9, sino que llegara hasta el 13. Entonces es una variable clave para nosotros, tener una inflación, un dólar que se suba hasta 4.500, que no lo podemos predecir, pero que sería lo primero que nosotros nos comenzaría a poner a dudar el tema de la tendencia de inflación. Por ahora, no hay ningún problema. Hay otros componentes que, como ustedes ven en el gráfico de la derecha, por ejemplo, todo ese componente de combustibles, que es solo el 3% del índice, sigue cayendo. Ahí hay un riesgo más, digamos, más moderado si llegan a subir al diésel, que es lo que mencionaba David, pero sería una segunda variable que uno estaría mirando. Pero digamos, como les vuelvo a decir, las variables que les preocupa a Alianza son el dólar, alimentos, todo lo que es volátil, todo lo que es impredecible, y eso no es lo que mira los macroeconomistas tradicionales, pero les mostrábamos hace una semana o hace 2 semanas que usted, cómo hizo plata todo este año en términos de bonos en Estados Unidos con la inflación total, con los choques de petróleo, nada que ver con la inflación núcleo. Entonces hay que separar, si usted es estratega, si usted quiere invertir, no, tiene que ser una mezcla sana, no puede estar solo pensando en esos indicadores de largo plazo. Y termino con el tema del mensaje, finalmente, ya como un poco menos técnico. Aquí esto es como solamente darles un duchazo rápido de qué nos preocupa a nosotros y qué estamos viendo. Eh, Le cuento otra anécdota que yo ya le he mencionado un poco. Nosotros no sé, hace 2 años nosotros no participamos tanto digamos, las oímos, pero no participamos con 1.000 preguntas al gerente técnico del Banco de la República cuando él habla. Nos gustan las preguntas de los oros y nos parece bien. Y alguna vez le preguntamos al gerente técnico si no le preocupaba que la inflación estaba estallando en la región y que la colombiana todavía no estaba pasando nada. Y la respuesta, pues, muy técnica de él fue es que nosotros solo estamos haciendo modelos internos, no podemos hacer Ujú. modelos externos. Pero finalmente la inflación en Colombia estalló como en el resto de la región, porque en esa época también veníamos rezagados. Entonces, como que el mensaje es importante, es lo de la región nos llama la atención y le tenemos un ojito ahí de lo que está pasando. Y aquí, para terminar el tema de la receta técnica, que eso ya tiene que ver más con el meme, ¿no? Me fui por las ramas tratando de contarles cosas de inflación. Lo que hicimos aquí en el gráfico es tratar de separar este tema del concepto de precios e inflación. Entonces, las líneas que están ahí es el índice de precios, cómo se mueve, digamos, en promedio la canasta, una canasta que usted va a comprar a 100 pesos o que fue a comprar a 100 pesos en junio del 2022, la canasta familiar, cuánto está pagando por esa misma canasta ahora en julio del 2024. Y el mensaje para Colombia se está pagando 120 pesos. O sea, en 2 años se le ha subido 20 pesos esa canasta familiar, la canasta completica de lo que usted necesitaba para comer en su casa. Esos son precios, eso no es inflación. Entonces alguien dirá, oiga, pero está buenísimo que la inflación bajó del 13 al 6 y la estamos domando. Yo les diría, la inflación siempre se termina domando. A no ser de que usted sea argentino y tenga choques todos los días de dólar, los choques no son eternos. O sea, la inflación termina bajando, ¿no? Y ya, entonces el Banco de la República no debería subir tasas. Es como tratar de domar un caballo. O sea, o el caballo se calma solo o usted tiene un jinete especializado que lo trata de calmar y llevar hacia allá. Claro que usted prefiere tener un jinete, pero normalmente el caballo termina calmándose en algún lado, no sé, en la montaña siguiente de la finca. La inflación termina calmándose. Lo que hace el Banco de la República, que además no puede controlar todos los precios de la economía, ni mucho menos, es tratar de llevarla por una senda en la que haya confianza de que ese caballo va a regresar y va a terminar digamos, en el sitio de donde arrancó. Entonces el Banco de la República, ese es el trabajo. Vienen los choques y ellos tratan de amansar el caballo y regresarlo a donde debería estar. Pero lo que les digo, el caballo eventualmente se cansa porque el caballo no tiene energía eterna. En Colombia los choques no son eternos. Entonces la llegada al 6.80 en la inflación colombiana era relativamente previsible y nosotros habíamos dicho hace rato va a llegar. Pero el punto es el costo que ha tenido toda la inflación de Colombia durante los últimos 2 años desviada de la región y ustedes la ven ahí. La inflación colombiana es el doble de la inflación de la región. La canasta, voy a cambiar, no voy a mezclar los conceptos, la canasta la canasta familiar que usted pagaba en estos países, Brasil, Chile, México y Perú,
se le ha subido 10, 11, 11% en los últimos 2 años, a Colombia se le ha subido 20% esa misma canasta. Entonces usted puede estar feliz que la inflación llegue al cero, pero no importa, la canasta de las cosas que usted utiliza ya hoy está pagando un costo. ¿Cuál es el costo? Todos los meses que la inflación de Colombia estuvo por encima de la inflación de toda la región. Eso es lo que le importa a uno finalmente. Al final no le importa, no sé, que el bien que uno esté consumiendo, uno quisiera que valga menos. Eso no va a pasar con la inflación bajando. Lo que va a hacer es que se la puede estabilizar y valer un poquito más, pero no va a bajar de precios a no ser que uno tenga una desinflación o no, más bien una deflación, que realmente los precios caigan. Entonces, ese gráfico de la izquierda es como el mensaje, es chévere que el 680 haya llegado. Alianza ha sido el primero en defender que la inflación va para abajo, eh, pero ojo, nosotros no hemos dicho que no haya un golpe ya para el consumidor colombiano, que es muy bravo, resultado de estos últimos dos años. Porque entonces vuelve la polarización en las redes. Entonces, estos tipos eh, haciéndole barra a la inflación seguramente son gobernistas, y entonces los otros dicen, no, pero es que estos tipos, ahora hablando del choque en los precios, entonces son de la oposición y no, Alianza ha sido muy claro, la inflación es para abajo, le creemos que es para abajo y no vemos ningún problema para que llegue al 4%, de ahí en adelante es una gran incógnita, pero eso no quiere decir que no le haya costado al consumidor colombiano este camino y que no le haya costado el doble. Ahora, si uno mira la misma canasta, pero alineada desde el 2019, como para incluir un poquito la parte de la pandemia y del gobierno anterior, uno se da cuenta que la verdadera aceleración, digamos, de los precios se da más bien en los últimos 2 años, o sea, realmente arranca en junio. Uno podría decir que arrancó un poco en el 2021, que también se dio después de los paros. A partir de julio comenzó a coger velocidad, pero la verdadera velocidad se da después de junio y es mucho dólar. Por eso Colombia arranca con una inflación o con una canasta más bien que no está costando tanto en términos de la región y terminó costando mucho más que el resto de la región. Aquí hay varias razones. Aquí no solamente fue la volatilidad del dólar, que yo creo que es la principal. O sea, usted le mete 30% de subida al dólar y va a estallar muchas de las cosas que consumimos en Colombia. Y para mí ese es el principal costo, que Colombia está pagando una canasta mucho más cara que la del resto de regiones comparada en estos periodos, ¿no? Comparativo de estos últimos 4 años. Pero hay otras cosas. Por supuesto, el gobierno anterior no subió la gasolina y este gobierno sí. Entonces ahí hay una aceleración que ustedes ya les explicaba, no fue la llegada al 13, fue más bien la de vuelta al 13, pero igual es un costo que hemos terminado pagando, o que le ha tocado vivir a este gobierno y no le tocó al gobierno pasado. Y particularmente el gobierno de Duque tuvo varias políticas también que fueron bastante desinflacionarias, trataron de controlar la inflación. Pero el mensaje aquí final no es que entonces todo es malo, no. Yo diría, número uno, la inflación sí va a bajar, de la mano del Banco de la República, esperemos que pueda ubicarse debajo de 4, que es el gran reto que todavía no es prueba pasada. Por eso les conté la historia pasada. Es algo que no sabemos y es un camello. Pero más adelante lo vamos a ver. Número dos, yo no sé qué tenga que ver el gobierno con la bajada de la inflación. Es un tema que es muy, muy complicado. Yo sí creo que el dólar lo subió y creo que el gobierno algo participó en la volatilidad que se generó, pero no sabría cuál es la política puntual que haya intervenido. Sé que el Banco de la República tiene una política de desaceleración económica, que seguro que eso afectó, eh, pero no sabría exactamente cuál es la del gobierno que pudo haber bajado la inflación, pero es un elemento ahí como para tener en cuenta. Sí, la desaceleración económica seguro que ha hecho su parte. Y número tres, lo que debemos celebrar realmente y a lo que nos debemos unir, y el gobierno y el banco deben tratar de trabajar, es lograr estabilidad en la inflación debajo del 4. Esa sería la meta, y ojalá fuera en conjunto, ¿no? Fuera todas las instituciones trabajando hacia allá, por un lado, dando estabilidad, confianza, reduciendo incertidumbre, y por otro lado, manejando el tema de las tasas, ayudando a la economía, el Banco de la República cediendo un poco para estimular la economía, mientras el gobierno cuida sus cuentas fiscales, digamos, un mundo feliz en donde se llega a la inflación del 3. Ese es el mundo ideal que nosotros queremos. Y cada uno de los dos, esta lucha entre gobierno y banco, cada uno tiene algo que aportar. El banco bajando tasas apenas pueda y estimulando, dando buenos mensajes para que la gente confíe en ellos, y el gobierno siendo sólido fiscalmente y dando confianza para que se calme un poco el riesgo país, y en esa mezcla podemos llegar allá. Pero hasta ahora digamos que no es prueba superada. El gobierno nos tocó sufrir una subida de inflación y ahí está el costo en las canastas, y aquí no hay nada que celebrar salvo que la inflación se está cayendo y pues, como les decía, era más bien que se cayera. Y bueno, el reto siguiente es a ver si la bajamos del 4, y eso es un reto para después del primer trimestre
en el que no todo está en manos de nosotros. Si viene un choque de recesión, pues nada que hacer. Se le va a subir la inflación a este banco y a este gobierno y no podemos culparlos. En ese caso, tendremos que lidiar con ese choque temporal. Listo, ¿no, Pipe? Yo creo que ahí quedó súper claro esa diferenciación entre inflación y precios de la canasta familiar, que si a veces le preguntan a uno mucho los clientes de, oiga, usted me está diciendo inflación para abajo, entonces las papas van a bajar y claramente uno tiene que terminar haciendo esta diferenciación que ¿Sabe usted qué? A acaba mí, a de... mí alguna vez me hicieron una pregunta de, quiero construir una casa, ¿será que espero a que la inflación se modere para comenzar a comprar los materiales de construcción? Esa es la pregunta que es absolutamente válida. Eh, pero pues no, o sea, la respuesta es, algún material puntual puede que baje, pero generalmente no bajan en precio, simplemente se estabilizan. Claro, de acuerdo. Van a seguir subiendo, se van a estabilizar, pero precios Ujú. más abajo. Es muy raro ver eso de deflación que usted nos contaba, que ahí sí ya son precios contrayéndose. Listo, Pipe, yo creo que si le parece nos podemos mover ya hacia nuestro calendario de la próxima semana, ya una semana un poco más tranquila, la que se nos viene, la semana siguiente, con de repente precios en los Estados Unidos que vuelve a ser como ese indicador clave después de tener precios en la región durante la semana anterior. Entonces estaremos muy pendientes de ese indicador porque de repente podemos tener un dato que termina por debajo del 3%. Entonces ese dato va a ser muy importante el próximo miércoles. Y en Colombia vamos a tener datos de actividad económica. Entonces a mediados del mes, el 15 de agosto, ya vamos a conocer los datos del segundo trimestre del año. Aquí en un barrido muy rápido, Pipe, nosotros nos estamos jugando con un crecimiento por los lados del 2,3%, es decir, vamos a crecer un poco más de lo que tuvimos en el primer trimestre del año cuando registramos tan solo 0,7 y aquí podríamos ver algo de aceleración, particularmente por el sector de agricultura y por el gasto del gobierno. Entonces, dos componentes que podrían estar jalonando el crecimiento económico ya al cierre del segundo trimestre y que empiezan a construir como algunas señales de lo que podría ser algo más de actividad de cara al cierre del 24 y lo que podría ser el 2025. Acuérdense que el año pasado Colombia registró tan solo un crecimiento del 0,6, que es el crecimiento más bajito desde el 99 si uno le quita la pandemia. Este año ya nosotros en Alianza nos estamos empezando a preparar para crecer algo por el lado del 1,5, 1,7%, y este dato que se va a publicar la próxima semana empieza a construir un poco esa senda de aceleración de cara a lo que sería también un 2025 ya un poco más prometedor en materia de actividad económica, ya con crecimientos que pueden estar más cercanos al 3%. Entonces estaremos muy pendientes de ese dato, les contaremos por supuesto en la siguiente versión del podcast cómo termina saliendo este indicador o este dato al corte del segundo trimestre del año, pero en principio debería ser un dato mejor que el que tuvimos en los primeros 3 meses del año. Y también tendremos en materia de calendario, pues los resultados de Ecopetrol del segundo trimestre del año, a ver si nos animamos a hacer como un barrido de resultados corporativos en uno de nuestros podcasts, allí ya trayéndoles varias compañías, tal vez en la siguiente versión del podcast, pero allí ya tendremos pues Ecopetrol como insumo. Y ya entrando pues al calendario un poco más amable, Sí, no solamente aquí lo interrumpo. Yo hágale. solamente aquí diría, para el tema del nerviosismo que hay en los mercados mundiales, esta es una semana ideal, porque vienen noticias que han ayudado mucho a los mercados. Entonces, si sale IPP, IPC gringo, salen buenos, o sea, salen bajitos y todo esto, y el mercado lo vuelven a vender, uno sabe que la incertidumbre va a continuar. Entonces, es chévere cuando viene un dato que debería ser bueno y no logra rescatar al mercado, la señal es clarísima. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a descifrar si ya terminó esta crisis chiquita o tiene más continuidad. De acuerdo, estaremos súper pendientes de esto. Que hicimos también una cobertura hace poquito, yo me acuerdo mucho nuestro meme de la vaca y Ecopetrol con sus resultados. Vamos a ver cómo terminan saliendo. Y ya en temas un poco más amables, Pipe, pues vamos a estar ya con el remate de los Olímpicos que usted no pudo ver allá en Rusia. Nada. Y en Colombia ya está también pues la Feria de las Flores para nuestros amigos en Medellín, y los que se quieran volar un ratico para disfrutar de este espacio. En el tema de los Olímpicos, pues hemos venido mejorando. Ya teníamos una medalla, la última vez que conversamos en este espacio, ya vamos en 3 medallas de plata. Entonces veremos si en lo que resta de la competencia podemos ganar más preseas y posicionarnos mejor en esta competencia. Y yo creo que es eso, Pipe. Ahí Sí, ¿usted ha ido cerraríamos. a ¿Cómo alguna ve? feria de las flores? Sí, yo estuve hace un par de años, muy bueno ese super concierto que hacen. Entonces me pareció muy chévere y la ciudad se pone muy linda en este espacio. ¿Usted ha ido?
No, 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 absolutamente no. No, no me han Bueno, no, invitado entonces nunca. usted Tengo deje que de llamar a estar ese allá viaje. tomando vodka y solo en San Petersburgo, ¿no? Que está ahorita. Y Sí, véngase sí, sí, para sí. Medellín. Listo, no. Esa es una tarea pendiente. Listo, Pipe, yo creo que ahí estamos. Bueno, bueno, no, les deseamos un buen fin de semana y nos vemos el otro viernes a ver qué más historias se han creado. Muchas gracias por acompañarnos. Listo, muchísimas gracias. Hasta la siguiente. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.